Bueno, chicos, ¿cómo andan? Acá abajo estoy. Vamos a empezar a hablar de la Primera Guerra Mundial. Como ven ahí en imagen, la guerra se va a desarrollar a partir de 1914 y va a terminar en diciembre de 1918. Se va a dar el cese al fuego, aunque el tratado final de paz va a ser a principios de 1919. Pero la guerra se va a desarrollar entre 1914 y 1918. Va a ser una guerra muy distinta a las anteriores. Miren esa imagen. Tenemos por un lado, hablando de la tecnología, una ametralladora, algo novedoso para la época, algo novedoso para lo que eran las guerras anteriores. Esto tiene que ver con el avance tecnológico que se da en el siglo anterior, en el siglo XIX, gracias a la segunda revolución industrial que habíamos trabajado. Y ese mismo soldado tiene una máscara, es una máscara antigás. Una de las novedades, otra de las novedades de la Primera Guerra Mundial es la utilización de armas químicas. Muy usado va a ser el gas mostaza por los alemanes y los franceses. Es un gas venenoso que afectaba el sistema nervioso central, provocaba irritación en los ojos. La idea era inhabilitar al soldado. Ahora bien, vamos a meternos en lo que son las causas. La Primera Guerra Mundial va a tener cuatro causas. La primera está relacionada directamente con el imperialismo y lo que trabajamos en las clases anteriores. La primera causa es la competencia imperialista. Las potencias imperiales, las grandes potencias desarrolladas imperiales, Alemania, Francia, Holanda, Bélgica, que se habían repartido Asia y Francia, los continentes de Asia y Francia, va a llegar un punto que la lucha por la materia prima y la lucha por el liderazgo mundial va a ser resuelta en el campo de batalla. Es decir, no van a evitar la guerra, es más, la van a buscar. Esta competencia entre potencias imperialistas los va a llevar al estallido de la Primera Guerra Mundial. Eh, Había mencionado que hasta ahora la primera potencia mundial era Inglaterra, pero Inglaterra está en declinación. Su posición de privilegio está en baja, digamos, está declinando su posición como la única e indiscutible primera potencia mundial. Y hay dos potencias que van a estar en condiciones de disputar ese lugar de privilegio. Una no va a participar de entrada en la guerra, que es Estados Unidos. La voy a mencionar después. Pero la potencia industrial de Europa que está en condiciones de disputarle este lugar de privilegio a Inglaterra es Alemania. ¿Sí? Es uno de los países más interesados en ir a una guerra para discutir este liderazgo mundial. ¿Quién se queda con el puesto de la número uno a nivel mundial? Entonces, la competencia entre países imperiales, imperialistas, desarrollados, industrializados, es una de las causas de la guerra. La otra causa es el sistema de alianzas. Se van a formar dos alianzas de cara a la guerra. La primera que se forma se va a llamar Triple Alianza. Va a incluir a tres países: Alemania, el Imperio Austrohúngaro, después voy a hablar qué era el Imperio Austrohúngaro, e Italia. Esa es la Triple Alianza, es la más antigua y es de 1882. Como respuesta a esta alianza, se va a formar otra que va a ser conocida como Triple Entente, que va a tener a Inglaterra, Francia y Rusia. ¿Sí? Inglaterra, Francia y Rusia. ¿En qué consisten las alianzas? Son alianzas ofensivo-defensivas, es decir, los miembros de una alianza se comprometen a defenderse frente al ataque de, de algún adversario. La carrera armamentista tiene que ver con la producción de armamentos en las décadas anteriores del siglo XIX. La tecnología desarrollada en la segunda revolución industrial va a dar como resultado armamentos mortíferos, las ametralladoras, el tanque, el gas venenoso, cañones cada vez más grandes, y las potencias que van a estar involucradas en este conflicto se van a lanzar en las décadas anteriores. Ahora vamos a ver un gráfico al respecto, pero se van a lanzar a la producción masiva de armamentos.
están produciendo muchos armamentos y tienen pensado utilizar esos armamentos. Y por último, los conflictos internos. En algunos casos, ciertos países de Europa, como Rusia y el Imperio Austrohúngaro, van a tener conflictos internos que los van a llevar a la guerra. Luego voy a explicar un poco el caso de estos dos países. Tengan en cuenta que nunca nombré a estos países como potencias, no participan del desarrollo imperial. Les gustaría participar del reparto colonial de Asia y África, pero no están en condiciones, están en un segundo escalón con respecto a Inglaterra, con respecto a Alemania y con respecto a Estados Unidos. Entonces, el Imperio Austrohúngaro y el Imperio Ruso van a tener problemas políticos internos que los van a llevar a buscar una salida a esos problemas políticos y van a ver la guerra, ¿sí? La guerra contra otro país vecino, como una posibilidad de encauzar sus problemas políticos. A ver, dicho de otra manera, podría ser que la guerra tape los problemas internos que tienen. Podría ser que la guerra desvíe la atención pública de los problemas políticos internos que tienen. Al tener un enemigo exterior, la población, bueno, va a centrar su interés en ese enemigo exterior. Bien, entonces estas son las cuatro causas de la Primera Guerra Mundial, ¿sí? En los próximos videos vamos a ir desarrollando un poco más el transcurrir propio de la guerra y estos casos particulares que les acabo de comentar recién, como el Imperio Austrohúngaro y el Imperio Ruso, el porqué su entrada en el conflicto. Bueno, seguimos. Bien, miremos ese gráfico. Ese gráfico muestra el gasto militar de los países entre 1905 y 1914. Recuerden que la guerra va a iniciar en 1914, pero miren cómo incrementaron, cómo empezaron a gastar más dinero en armamentos. En color azul, el bloque que está en color azul indica la cantidad de dinero invertido para 1905. Y miren en cambio para 1914. ¿Sí? Como la mayoría de los países, acá muestra Francia, Rusia, Alemania, Inglaterra o el Reino Unido y el Imperio Austrohúngaro. Miren cómo aumentaron todos su producción de armamentos, pero hay uno que claramente casi que triplica su producción de armamentos, que es Alemania. Les dije antes que Alemania está en condiciones de disputarle el número uno del ranking, si quieren llamarlo así, a Inglaterra por el liderazgo mundial. Bueno, va a gastar en armamentos pensando en un posible conflicto. Alemania quiere ir a una guerra contra Inglaterra para definir el liderazgo mundial. Miren estos gráficos de torta de producción industrial. Alemania está con el color naranja, ¿sí? Como incrementa su producción industrial, pero hay alguien que se destaca especialmente. Para 1870, Estados Unidos tenía esta porción de lo que es la industria mundial. Miren cómo creció para 1913. Si bien les dije que Estados Unidos no va a participar de entrar en la guerra, atención con este dato del crecimiento industrial de Estados Unidos. Estados Unidos va en camino de ser la primera potencia mundial. Solo tiene que esperar que la guerra termine. Miren en cambio el Reino Unido, que está en color verde, cómo se ha reducido su participación en lo que es la industria a nivel mundial. Ha sido superada claramente por Estados Unidos. Les contaba antes la Triple Alianza. Esta es la bandera del Imperio Alemán. Cuando comience la guerra, Alemania va a tener esta bandera, ¿sí? Su bandera imperial. Esta es la bandera del Reino de Italia, acá arriba a la derecha. Y abajo, atrás mío, está la bandera de lo que es el Imperio Austrohúngaro. El Imperio Austrohúngaro tiene a su vez, está formado por dos países actuales, Austria y Hungría.
¿sí? Los colores de Austria, el rojo y blanco, y Hungría, rojo, blanco y verde, ¿sí? Conformaban lo que se llamaba el Imperio Austrohúngaro. ¿Qué pasó con Italia? Cuando comience la guerra, apenas al año de comenzar la guerra, Italia va a abandonar la Triple Alianza y se va a pasar de bando. ¿Sí? Va a traicionar a sus antiguos socios de la Triple Alianza, se va a pasar a la Triple Entente, con la promesa de recibir colonias a cambio de esta traición. Después vamos a ver qué termina ocurriendo con Italia. La Triple Entente, Inglaterra, ¿sí? La número uno, hasta ahora. Francia y el Imperio Ruso. Esta era la bandera del Imperio Ruso por aquellos años, ¿sí? Las clásicas águilas imperiales. Casi todas las banderas de los llamados imperios tenían como estandarte un águila o un águila de dos cabezas como esta. ¿Cuál va a ser el detonante del conflicto? Porque hasta ahora trabajamos las causas, no vimos el detonante. ¿Eh? El detonante del conflicto va a ser un asesinato. Acá ven una chaqueta militar. Era la chaqueta original, esto está en un museo en Viena, en Austria. Era la chaqueta del heredero al trono del Imperio Austrohúngaro, el archiduque Francisco Fernando o Franz Ferdinand. Va a ser asesinado en las calles de Sarajevo. Sarajevo era parte del imperio. Y va a ser asesinado por los serbios. ¿Sí? En realidad por una especie de grupo armado, lo que sería hoy un grupo terrorista serbio, y lo que quiere es mandar un claro mensaje hacia la corona del Imperio Austrohúngaro. No toleran más el dominio del Imperio Austrohúngaro en toda la región de los Balcanes. ¿Qué hacen? Asesinan al heredero del trono del Imperio Austrohúngaro. Bueno, entonces, resumiendo, vimos las cuatro causas del inicio de la guerra. La competencia imperialista, el sistema de alianzas, la carrera armamentista y los conflictos internos. Y tenemos en pantalla el detonante, que es el asesinato del heredero al trono del Imperio Austrohúngaro. Ese va a ser el detonante de la guerra en 1914. Y bueno, vamos a continuar en el video número 2. Nos vemos.